Ok, aquí vamos, señores. Les doy la bienvenida. Son las 7:16, señores. Bienvenidos. Vamos a revisar el capítulo número 14, que es el trauma pediátrico. Trauma pediátrico y a continuación vamos a ver la evaluación y cuál es la encuesta primaria. ¿Dónde están mis cositas? Aquí están. Señores, en la evaluación, en la encuesta primaria, ¿qué es lo que a nosotros realmente nos interesa cuando vamos a hacer una evaluación en un paciente? ¿No es cierto? Lo que vamos a hablar aquí es que tenemos que identificar inmediatamente si nuestro paciente es un paciente que se encuentra bien, que está estable, o un paciente que se encuentra inestable o que se encuentra enfermo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice en la encuesta primaria? Dice, los tamaños pequeños y variables de los pacientes pediátricos, el calibre y el tamaño disminuidos de los vasos sanguíneos y el volumen circulante y las características anatómicas únicas de las vías aéreas respiratorias frecuentemente hacen que los procedimientos estándares utilizados en soporte vital básico sean extremadamente desafiantes y técnicamente difíciles. Obviamente, lo que estábamos hablando el día de ayer es que los pacientes pediátricos no son adultos pequeños, son diferentes en todos los sentidos y justamente porque son más pequeños se vuelve un poquito más desafiante, es more challenging, ¿no es cierto? La reanimación eficaz del traumatismo pediátrico exige la disponibilidad de vías respiratorias de tamaño adecuado, hojas de laringoscopio, tubos endotraqueales, dispositivos supraglóticos para las vías respiratorias, sondas nasogástricas, los tensiómetros, máscaras de oxígeno, dispositivos de bolsa de los BBMs y equipos asociados. Intentar colocar un catéter intravenoso demasiado grande en una vía o una vía aérea muy grande van a traer consecuencias irreversibles para nuestro paciente. Daños que pueden retrasar el transporte y obviamente el cuidado que vamos a tener con nuestros pacientes. Por eso es que tú tienes que escoger el tamaño adecuado en todo lo que vamos a hablar. Y yo tengo aquí el equipo que te voy a enseñar que nosotros usamos para cada paciente y su tamaño. La evaluación de emergencia de niños de todas las edades comienza con una impresión inicial, ¿no es cierto? En los niños, los médicos deben utilizar un enfoque rápido para determinar si es que el paciente se encuentra crítico, o sea, decir que está enfermo, o no se encuentra enfermo. ¿Qué herramienta súper importante nosotros utilizamos para hacer esta evaluación? Ustedes conocen, el triángulo de evaluación pediátrica, o en inglés, the Pediatric Assessment Triangle, ¿no es cierto? En el punto de primer contacto con el paciente, ayuda a establecer un nivel de gravedad inmediatamente. Apenas tú ingresas al cuarto, ¿no es cierto? Tú ingresas al cuarto, tú observas a un paciente y tú te vas a dar cuenta, ok, este paciente se encuentra bien o este paciente se encuentra crítico, dependiendo de lo que tú estás observando. Espérense un ratito, voy a coger el... Entonces, una vez que tú puedes observar a tu paciente, esta va a ser una información importante. ¿Por qué? Hey, yo veo a un paciente que se encuentra sentadito, que está llorando, que está mirando todo lo que está pasando. Entonces, yo sé que este paciente, estamos bien. Realmente lo que está pasando con él y sus signos vitales, pues pueden ser estables. Pero si yo veo a un paciente que se encuentra flácido, que no responde, que está somnoliento o que está inconsciente, eso quiere decir que este paciente es un paciente crítico y tenemos que movernos muy, muy rápido. Entonces, ¿de qué se trata este triángulo? ¿De qué se trata este triángulo? El triángulo
Son tres cosas. Vamos a hacer la evaluación de la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación en la piel. Normalmente esto se realiza a distancia, lo que ya hablábamos, para crear una impresión inicial de cuando el paciente es crítico. El primer paso, señores, es el de utilizar esta mnemotecnia, que en inglés se le llama tickles, para evaluar la apariencia general del niño. Pero en español le vamos a decir la T de tono, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere tono? El tono es trocal fuerte, a ver si es que el paciente no se encuentra sentado, puede sostener su cuello, está alerta o está sentado o se encuentra de pie. Todo de acuerdo a la edad de nuestro paciente. Segundo punto, interactividad. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el paciente cuando nosotros llegamos? ¿No es cierto? El paciente se encuentra alerta, atento a las actividades, las personas está atento a lo que está pasando en su entorno, alcanza a juguetes, está activo o no. A eso es a lo que se llama interactividad. Consolabilidad. Tiene una respuesta diferente al cuidador. O sea, si mira a alguien extraño, entonces el paciente se pone a llorar, se irrita. Eso es lo que tenemos que ver. Pero si el paciente se encuentra con su cuidador, se encuentra con mamá, papá, abuelita y todavía se encuentra inconsolable, esos son signos de alerta. Mirar o observar. Hace contacto visual con el médico o lo sigue visualmente, ¿no es cierto? Generalmente lo que los niños hacen es, te miran y como no te conocen, ¡pum!, se esconden. Y después te vuelven a mirar como para ver, ¿ya se fue o sigue aquí? Eso es súper importante. Eso quiere decir que ese niño se encuentra alerta y está muy bien. Nuevamente, señores, esto es lo que nosotros vamos a hacer en que todos estos puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, son los que vamos a hacer la evaluación en el punto de la apariencia, ¿no es cierto? En apariencia, tono, interactividad, consolabilidad, mirar, observar y hablar o llorar. Este es el triángulo que ustedes han visto y están muy familiarizados en la apariencia y el trabajo respiratorio y la circulación y la piel. Segundo, vamos a ir a lo que es el trabajo respiratorio, ¿ok? En este paso implica escuchar ruidos, o sea, los que no son normales, ¿no es cierto? Si es que en las vías aéreas hay ruidos que no son normales, ¿cuáles son las posiciones que el paciente está adoptando? Si es que hay retracciones o aleteos que no son normales. Y por último, en tercer lugar, los médicos deben evaluar, o sea, los paramédicos, cuando dice médicos se refiere a los paramédicos, deben evaluar la circulación en la piel. ¿Cómo? ¿Cómo valoramos rápidamente, sin tocarlo ni hacer nada? Con el color, ¿no es cierto? Vamos a ver si el paciente se encuentra pálido, si está moteado o se encuentra, o sea, pálido así, medio gris, o se encuentra medio moradito, con cianosis, ¿no es cierto? Cianótico. La combinación de estos tres componentes en el Pediatric Assessment Triangle permite la formación de una impresión primaria general. Nuevamente, lo que nos dicen estos tres puntitos es, apenas tú ingresas, hey, este paciente está lindo, está todo, mantiene su cabecita, él mantiene sus bracitos arriba, mueve sus piernas, mueve sus brazos, vamos bien. El paciente se encuentra inconsciente, la cabeza hacia atrás, los brazos caídos, las piernas caídas. Hey, este paciente está crítico, necesitamos actuar inmediatamente. ¿Cuáles son las prioridades de la estabilización, señores, en este tipo de pacientes? Obviamente, las prioridades de estabilización para estos pacientes, vamos a hablar nuevamente de las vías respiratorias. Es decir que las diferencias anatómicas que complican el cuidado de los niños lesionados son que la cabecita, la cabeza del paciente es mucho más grande que la del paciente adulto.
Mientras más pequeño es nuestro paciente, más grande es la cabeza. Y el problema es que mientras más grande la cabeza es, vamos a tener esta flexión, y mientras más pequeño es nuestro paciente, esta flexión va a ser más grande y nos va a cerrar la vía aérea. Es por eso que tenemos que siempre cuidar la posición de nuestros pacientes. Aquí tenemos otro ejemplo, un paciente bebé que, sabiendo que el occipital es muchísimo más grande, y ojo, no es que solamente el occipital es más grande, sino que no tenemos masa muscular ni en la espalda ni en los hombros. Por eso es que cuando ellos son pequeñitos, pues se quedan así, con la flexión, cerrando la vía aérea. Por eso es importantísimo que adoptemos posiciones o acolchonamientos para que a estos niños les pongamos en la posición, ¿cómo se llama? De olfateo, posición de olfateo. Entonces, mientras mantengamos la posición de olfateo o posición neutral de la cabeza, nosotros sabemos que ese niño va a tener una vía aérea permeable. Miren, aquí va. Además, cuanto más pequeño es el niño, mayor es la discrepancia del tamaño entre el cráneo y la parte media de la cara. Por lo tanto, el occipucio relativamente grande fuerza a la flexión pasiva de la columna cervical. Justo lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? En ausencia de traumatismos, lo mejor es la protección de las vías respiratorias de un paciente pediátrico. Es una posición ligeramente superior anterior de la parte media de la cara, conocida. Aquí está, la posición de olfateo, ¿no es cierto? Sin embargo, como nosotros estamos hablando de trauma, y esto es todo trauma, tenemos que hablar de esta posición, la posición neutral de la cabecita. Aquí nos va a decir el por qué. Proteger mejor la columna cervical, manteniéndola inmovilizada para evitar la flexión de la quinta y la sexta vértebra, o sea, C5 y C6, y la extensión de C1 y C2 que se produce con la posición del olfateo. En esta posición se puede utilizar una maniobra de empuje de la mandíbula para facilitar la apertura de las vías respiratorias si es necesario. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Es que como este paciente de trauma, lo que vamos a hacer es que vamos a empujar el mentón, y así es como vamos a mantener al paciente con su vía aérea abierta. Ahora, señores, miren, esto no vamos a hacerle en un paciente que se encuentra moviéndose, que se encuentra activo, que se encuentra llorando, y te vamos a inmovilizar porque si no te quedas ahí te vas a morir. No, señores, en estos bebés es importantísimo saber cuándo no, cuándo sí. Si el bebé empieza a moverse cuando tú lo tratas de inmovilizar, le vas a hacer muchísimo más daño, porque al sostener la cabeza, él va a estar moviendo todas las cervicales. Es mejor que mantener al paciente sentadito. Generalmente en la silla del bebé es la mejor posición que tú puedes mantener a estos pacientes. Ahora, si este paciente se encuentra inestable, con alteración de la conciencia, o se encuentra inconsciente, entonces ahí vamos a poder hacer la apertura de las vías aéreas con estas recomendaciones. ¿Por qué? Porque este paciente no te va a luchar, no se va a poner incómodo, y tú no le vas a hacer daño al paciente, porque el paciente no quiere que le toques. Entonces, por favor, les pido, a estos pacientes no es que les vamos a inmovilizar en contra de su voluntad. Lo peor que puedes hacer es hacerle más daño al que ya está hecho. Así que déjalo en la sillita del bebé, que eso le va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Continuemos. La estabilización manual de la columna cervical se realiza durante el manejo de las vías respiratorias y se mantiene hasta que se inmoviliza al niño con un dispositivo de inmovilización cervical apropiado. Ok, aquí, señores, tenemos collarines cervicales para pediatras, para bebés, para neonatos. No, señores, no contamos con eso. ¿Cómo es que se inmoviliza? Inmovilizamos improvisando. Vamos a utilizar toallas o algo que va a acomodar la cabecita en la silla del bebé para poder mantener a este bebé inmovilizado. Y
Si ustedes conocen las sillas de los bebitos, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar las toallas para fijar la cabecita en este sentido, ¿ok? Vamos a utilizar esto para inmovilizar la cabeza de nuestro paciente en este sentido. Hay toallas que son un poquito más pequeñas, que son unas cuadraditas más o menos así de estas, que tú le puedes envolver y lo puedes poner solamente como para acomodar al paciente que ya sea más grande, no de esta edad, ¿no? Si es que el paciente todavía se siente, te deja inmovilizarlo. Si no, hey, señores, todo lo que vamos a hacer en inmovilización va a ser por la parte exterior. Entonces, de esta forma, lo que vamos a hacer es que vamos a poder inmovilizar a un paciente. Nuevamente, un paciente activo, llorando, que se encuentra bien, tú le vas a hacer muchísimo más daño si es que tratas de inmovilizarlo de esa forma. Continuemos. Dice, además, colocar una almohadilla o manta de aproximadamente 1 pulgada, ahí está. Miren, 1 pulgada de 2 a 3 centímetros de espesor debajo del torso del bebé puede disminuir la flexión aguda del cuello y ayudar a mantener las vías aéreas, las vías respiratorias permeables. La ventilación con bolsa mascarilla con alto flujo, al menos con 15 litros por minuto, va a darle a este paciente el 100% de oxígeno. Así que ya saben. Continuamos en esta parte de acá. Un niño lesionado requiere ventilación asistida. Un paciente crítico, ¿verdad? Utilice una máscara de oxígeno correctamente ajustada y la técnica de sincronización, que es la de apretar y liberar. Apretar, liberar. ¿Ok? No le van a aplastar al BBM, a la bolsa completamente, porque lo que podemos hacer es causar más daño a ese bebé, ingresando más aire dentro del estómago o causando atelectasis y un neumotórax, ¿ok? Así que todo tiene que ir de acuerdo al tamaño de nuestro bebecito. Aquí nos dice que además de eso también tenemos que monitorizar al dióxido de carbono de nuestros pacientes pediatras. Ok, señores, miren, ¿qué es lo que pasa aquí? Si nosotros sabemos que el dióxido de carbono y el monitorizar el dióxido de carbono es vital en los pacientes adultos, en los pacientes pediátricos es mucho más. Entonces es importantísimo que, así como tenemos el equipo para los pacientes adultos, también mantengamos el equipo para pacientes pediátricos. Así que para el mantener monitorizado el dióxido de carbono en el paciente pediátrico, también tenemos un tamaño que es especial. Digamos que en el adulto pueden ingresar 6 tubos pediátricos dentro del de adulto. Así que por eso el tubo para monitorizar el dióxido de carbono pediátrico es adaptable y es muchísimo más pequeñito, y ese es el que nos va a dar una lectura más adecuada de lo que está pasando con nuestro paciente. Aquí nos dice que obviamente lo que ya sabemos, eso es igual que en los adultos, siempre tenemos que mantener nuestro dióxido de carbono entre 35 y 40, ¿no? En un adulto es de 35 a 45, en un paciente pediátrico es de 35 a 40, así que tenemos que mantener eso. Si el niño está inconsciente, importante, se puede considerar una vía aérea orofaringea, pero debido al riesgo de vómitos, no debe usarse en un niño con reflejo nauseoso intacto. O sea, esto es, para mí está de más, pero nunca sabes qué tipo de paramédicos tienes por ahí afuera,
Así que quieren que que tú estés bien claro. Si el paciente tiene todavía un reflejo nauseoso, no le vayas a meter nada en la vía aérea porque te va a vomitar. Si el paciente ya no tiene un reflejo nauseoso, entonces, señores, boom, podemos hacer esta intubación. O tenemos que utilizar un DSI, ¿no es cierto? Una intubación retardada. Acuérdense que siempre que vamos a hacer intubaciones en nuestros pacientes pediátricos, tenemos que darles atropina antes de la intubación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ingresamos y estimulamos ese nervio vago, que de vago no tiene nada, es más activo que tu ex y por ahí, por allá, de vago no tiene nada este nervio, sino que hace muchísimo. Tú estimulas el nervio vago una vez que tú estás ingresando dentro de la boca del paciente y la frecuencia cardíaca que ya estaba baja se te va a caer completamente. ¿Y qué crees? Con tu presión arterial baja, pues ese paciente te va a caer en una parada cardíaca. Acuérdate que estos pacientes pediátricos con una frecuencia cardíaca menos de 60, tenemos que iniciar con presiones cardíacas, señores. Pero bueno, esto no es pulse, esto es PH-TLS. Ok, esto es importante. En comparación con el adulto, la laringe del niño es más pequeña y ligeramente más anterior y cefálica. ¿Qué es eso? ¿Chino? No. Hacia adelante y hacia la cabeza, lo que hace más difícil la visualización de las cuerdas vocales durante los intentos de intubación. Señores, yo aquí me dio así como que alergia a leer intentos de intubación. Realmente no deberíamos hacerlo en intentos. Tiene que ser un solo intento, una sola vez. La intubación en los pacientes pediátricos, si es verdad, es un poquito más anterior y cefálica. Sin embargo, apenas tú abres la boquita del paciente y empujas, ¿ok? Empujas hacia arriba, tú vas a poder observar la glotis, ¿ok? Así que, así como dice esta parte del libro que es complicada, todas las veces que yo he tenido que intubar pacientes pediátricos, no he tenido un tipo de complicación. ¿Por qué? Porque tienes que acomodar la cabeza del bebé. Siempre tienes que acomodar la cabeza de tu paciente. Siempre haz esto pensando en el éxito de tus maniobras. Todo lo que tú hagas tiene que estar fríamente calculado. Así que si tú tienes a tu paciente en una posición que no es adecuada para intubación, créeme, no solo en los pacientes pediátricos, sino en todos los pacientes que tengas, vas a tener problemas intubando. Es todo acerca de cuál es la posición de la cabeza cuando vamos a hacer intubaciones pediátricas. Así que aquí te dice que es difícil, yo te digo, posiciona al paciente en una forma adecuada y nunca vas a tener una vía aérea complicada. Especialmente en los pacientes pediátricos son súper facilitos. Yo tuve que hacer una cricotirotomía en un paciente pediátrico también porque no podíamos, estaba completamente bloqueada la vía aérea. Así que, señores, les sé de lo que estoy hablando. Ok, las ventilaciones tienen que ser eficaces con el BBM, ¿no es cierto? No se recomienda la intubación nasotraqueal en estos niños. ¿Por qué creen que no se recomienda la intubación nasotraqueal? Porque le vamos a hacer más daño. Por eso necesitamos una intubación orotraqueal. En estos pacientes, hablando de trauma, tampoco se recomienda la cricotirotomía. Pacientes de trauma, no se recomienda la cricotirotomía. ¿Ok? Continuemos. Aquí, esta técnica requiere que el paciente respire espontáneamente e implicar un paso ciego alrededor de la nasofaringe posterior relativamente aguda. El ángulo y puede causar sangrado más severo en los niños. La intubación a través de la nariz, ¿no? A través de la nariz a lo que se está refiriendo. Dice, además, en un paciente con una fractura de la base de cráneo puede penetrar inadvertidamente la bóveda craneal. Aquí está lo que les decía, la cricotirotomía quirúrgica generalmente no está indicada en el cuidado de pacientes
pediátricos con traumatismos, aunque puede considerarse en niños que sean más grandes. Aquí, en los Estados Unidos, ya niños de 12 para arriba, nosotros los tratamos como adultos, porque las dosis ya se unifican y es más fácil hacer todo calculando como adultos, ¿no? Continuamos. Respiración. Aquí no tomamos, ¿cómo se llama? Breaks, ¿ok? Si es que pueden, me regalan unos corazoncitos. Y si pueden, me siguen en el Facebook, que ahí sí ponemos videos de veras. Respiración. ¿Cómo ocurre con todos los pacientes traumatizados? Un niño significativamente traumatizado normalmente necesita administración de oxígeno suplementario con una concentración de oxígeno de entre el 85% y el 100%. O sea, esto se refiere al FiO2, ¿no es cierto? Que es el 0.85 a 1. Esta concentración se mantiene mediante el uso de oxígeno suplementario con una mascarilla pediátrica. Ahora, miren, yo les pido, señores, también, estos bebecitos, estas criaturas inocentes, así cuando están dormiditas, son una belleza. O sea, ¿quién no quiere tener un bebé? Es más, quiero tener otro. Pero cuando se ponen como, cuando les entra el chamuco, el diablo, porque les estás molestando, porque les estás tomando signos vitales, porque le estás poniendo cosas en la nariz y se quieren retirar. Señores, por favor, a ese punto no le ponga nada. Lo que podemos hacer es poner la mascarilla de oxígeno cerca del bebé o la mami que tenga el oxígeno lo más cerca para que el paciente no se nos agite más. Y entonces a eso le llamamos blow-by oxygen. O sea, que le ponemos cerquita para que lo que más le llegue, el aire enriquecido con oxígeno, pueda ayudarlo hasta que el paciente se tranquilice. Y créame, el secreto es que mami tenga eso, porque si tú le pones, es como que el chamuco se quiere salir de él para entrar en ti, porque te enojas y es like, chamaco, y no, calmadito, ponle ahí el oxígeno ahí todo bonito y trátalo así, siempre súper profesional, ¿no? Miren, cuando se produce hipoxia en un niño pequeño, el cuerpo compensa aumentando la frecuencia ventilatoria. Eso sabemos, ¿no es cierto? En todos. Que le llamamos taquimia. Y mediante un aumento extenuadamente del esfuerzo ventilatorio, incluyendo los movimientos torácicos y el uso de músculos accesorios en el cuello y el abdomen. Este aumento de la demanda metabólica puede producir fatiga grave y provocar insuficiencia ventilatoria a medida que un porcentaje cada vez mayor del gasto mayor y uso mayor del gasto cardíaco. La dificultad respiratoria puede progresar rápidamente desde un esfuerzo ventilatorio compensado hasta una insuficiencia ventilatoria, luego un paro respiratorio y finalmente un paro cardíaco inducido por la hipoxia. La cianosis central siempre, señores, más que periférica, es un signo bastante tardío, ¿ok? La cianosis es un signo bastante tardío y a menudo inconsistente de insuficiencia respiratoria. Los profesionales de la atención prehospitalaria no deben depender de este hallazgo para identificar una insuficiencia respiratoria inminente. ¿Qué es lo que quiere decir? Hey, este bebé ya está todo morado, está muerto. Este bebé no es que está vivo, ya está con San Pedro. Lo que dice es que cianosis central, el bebé es too late, ya está, bye bye. Lo que sí podemos observar cuando vemos al paciente con cianosis alrededor de los labiecitos y en los deditos, en las patitas. Ahí vamos a poder ver que el paciente se encuentra hipóxico, además de que tiene este movimiento, ¿no? Se llama seesaw en inglés, pero es como que empieza a moverse el estómago, como una subida y bajada entre el estómago y el pecho, entre el estómago y el pecho, además de que tú vas a ver que tiene también las restricciones en las costillas y el cuello. Ok, aquí vamos a ver un poquito de anatomía, ustedes ya saben cómo es la vaina.
Aquí está un adulto feo y aquí está nuestro bebé chiquito, ¿no es cierto? La lengua de un bebé es muchísimo más grande, pero la de la tóxica es más grande que esa. La glotis, señores, si ven, se encuentra un poquito más alta y es por eso que le llaman que está más anterior y cefálica, porque está más hacia arriba. Y en la parte del área cricoidea es un poquito más, bueno, no es un poquito más estrecho, realmente es más estrecho. ¿Ok? Así que estas son las diferencias principales que con este grandote feo. ¿Ok? Ya la lengua, pues ya está más arriba y tenemos la vía aérea más desarrollada. Ok, esto como para que le tomen una foto, si es que le quieren tomar una foto. A ver, espérense. Ahí. Estas son las frecuencias ventilatorias para pacientes pediátricos. Hey, ¿te tienes que memorizar esto? No, señores. Yo no he memorizado, no me voy a memorizar. Pero, bueno para conocimiento general, claro que sí. Miren, entre el grupo neonato, entre la edad de 0 a 1 mes, la frecuencia respiratoria es entre 30 y 60. ¿Cuándo te indica que esto va a ser una emergencia? Obviamente cuando está a menos de 30 y más de 60. Y así sustantivamente, ¿no es cierto? Niño, niño pequeño, niño de edad escolar, adolescente y toda esa vaina. Así que me quito de ahí para que si es que quieren tomarle una fotito, le toman un screenshot ahí. Ok, la asistencia ventilatoria son elementos claves en el manejo de los pacientes traumatizados pediátricos. La frecuencia ventilatoria normal de lactantes y niños menores de 4 años suele ser 2 a 3 veces mayor que los de los adultos. La taquipnia con signos de mayor esfuerzo o dificultad pueden ser las primeras manifestaciones de dificultad respiratoria y shock. ¿Ok? Acuérdense lo que yo les contaba, les decía, señores, los bebés compensan, se cansan de compensar and they crash, boom, hard. Estos enanos, después de que se cansaron de compensar, se van en picada, ¿no? Así que aquí nos van a dar algunos ideas de lo que va a pasar con el paciente. La cabeza se mueve con cada respiración. Los jadeos o gruñidos, o sea, todas estas cosas no son positivas, ¿no? Son negativas, así como tu ex. Respiración con estridor o ronquido. Retracciones supraesternales, supraclaviculares, subcostales o intercostales. Alguna de estas 4 presentes, señores, esa es un distrés respiratorio severo. Uso de músculos accesorios como el cuello y el abdomen. Distensión del abdomen con el pecho. Oh, aquí está. El efecto, ¿cómo es que llama? De balancín. ¿Ve? Efecto de balancín en el pecho y el abdomen. Yo le digo el de sub y baja. Así sería, ¿no?, la traducción. La eficacia de la ventilación de un niño debe evaluarse utilizando los siguientes indicadores, como la frecuencia, la profundidad por minuto y el esfuerzo indican que la ventilación es adecuada. La piel, ojo, la piel rosada puede indicar una ventilación adecuada. La piel oscura, o sea, los morenitos, no, mentira. La piel oscura, gris, cianótica o moteada indica oxigenación y perfusión insuficientes. La ansiedad, la inquietud y la combatividad pueden aparecer tempranamente con los signos de hipoxia. Esto pasa hasta con los adultos, así que el letargo, la depresión del nivel de conciencia y la pérdida de conocimiento son probablemente signos avanzados de hipoxia. Los sonidos respiratorios indican la profundidad del intercambio. Así que todo esto ustedes, señores, le tienen que poner mucho ojito. Vamos a hablar de esto, que son las 2 últimas, que son las sibilancias, obviamente en pacientes asmáticos, los estertores o crepitaciones cuando tenemos neumonía, están líquido dentro de los pulmones, o roncus, que pueden indicar una oxigenación ineficaz. El roncus es más como cuando tienen los moquitos, ¿no? Están bien congestionados.
la disminución de la oximetría de pulso y o la disminución de la capnografía indican insuficiencia respiratoria. Una evaluación rápida de la ventilación incluye la evaluación de la frecuencia ventilatoria del paciente, particularmente la taquipnia, el esfuerzo ventilatorio, grado de trabajo de parto, aleteo de las fosas nasales, uso de los músculos accesorios, retracción y movimiento de balancín. Qué feo son eso. Auscultación, intercambio de aire, simetría bilateral y evaluación patológica son sonidos, los sonidos, el color de la piel y el estado mental. Así que, señores, ojo con todas esas cositas que acabamos de conversar. Combinando una impresión general del estado del niño usando el triángulo de Pediatric Assessment Triangle y una evaluación del trabajo respiratorio del niño, los profesionales de atención prehospitalaria pueden identificar rápidamente a los niños que necesitan la asistencia respiratoria. Por eso tenemos ese triangulito. Debido a que el problema principal es el volumen inspirado más que la concentración de oxígeno, la ventilación asistida se administra mejor mediante el uso de un dispositivo bolsa mascarilla complementado con un dispositivo de oxígeno conectado a oxígeno de alta concentración, o sea, de 85 a 1 litro, a 100%, 85% al 100%, porque las vías respiratorias de un niño, es tan pequeño que es propenso a obstruirse debido al aumento de las secreciones. Ay, Dios mío, esto también, señores, miren. Las secreciones, sangre, fluidos corporales y materiales extraños. Por lo tanto, puede ser necesaria una succión temprana y periódica. Vean, no sé cómo decirles, vean. Si ustedes encuentran desde un neonato, especialmente un neonato, bebés bajo 1 año, que estos pacientes están teniendo muchas secreciones, no tenemos que utilizar las técnicas de succión regular porque se van a... Sí podemos hacer... Uy. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos, señores. Pero avanzamos. Avanzamos, ¿qué es lo que importa? Me mandaron una emergencia, señores. Me mandaron una emergencia. Bueno, aprendimos qué es lo importante, ¿sí o no? Avanzamos casi la mayoría. Ya el resto, pues ya vemos después. Ahorita, volviendo a esa emergencia, seguimos estudiando. Ya nos falta bien poquito, no nos queda mucho. Y les voy a enseñar los dispositivos de la vía aérea, que son súper pequeñitos, son como juguetes. Y les voy a enseñar eso también, ¿no? Así que para que estén pendientes a la vueltita. Ya vengo, señores lindos, niñas, cuídense mucho, un abrazo, bendiciones.